y el comienzo de dinámica de rotación. Pueden ver ustedes ahí los contenidos. Yo he puesto el 6.3, que es rotación con aceleración angular constante, ¿verdad? La que empezamos por alfa, aceleración angular constante. Y luego la relación entre las magnitudes cinemáticas lineales, para el movimiento lineal, y las angulares, cuál es la relación para una partícula en movimiento circular. Quiere decir que puede estar en movimiento circular uniforme o movimiento circular no uniforme. Eso es lo que vamos a plantear en este momento. Bien. Consideremos en el plano XY horizontal un cuerpo rígido, un disco, por ejemplo, un disco como una moneda de las que tenemos en el sistema monetario nuestro. Este disco es mi cuerpo rígido, que lo voy a simbolizar por CR, mayúscula, cuerpo rígido. El cuerpo rígido se puede considerar un sistema de muchas partículas. El centro de masa está en este punto. Ahí hago pasar el eje de rotación fijo, ¿verdad? Perpendicular al plano XY. Vamos a ponerle acá que Z. Perpendicular al plano XY. Ahí he representado cómo estaría girando alrededor del eje Z ese disco, un eje fijo. De tal manera que puede hacerlo también en dirección contraria. Por ejemplo, girar acá. De esta manera sería antihorario y de esta manera sería horario. Cuando es antihorario, ¿verdad? La velocidad angular la puedo señalar como un vector perpendicular al plano XY, saliendo del centro de masa hacia arriba. Pero cuando el giro es horario, entonces ahí vamos a considerar la velocidad angular dirigida hacia abajo. Como está en la dirección Z, para hacer énfasis, le ponemos acá W Z. W. El disco pues tiene un radio R, ¿verdad? Bien. Cuando estudiamos traslación, ¿verdad?
En la traslación, nosotros hablábamos de la posición o del desplazamiento, movimiento lineal. Le ponemos X o delta X. La velocidad, si era un movimiento horizontal, le llamábamos v sub x. Y la aceleración para nosotros es a sub x. Ese es el movimiento de traslación. Ahí tenemos posición o desplazamiento, cualquiera de las dos, la velocidad a lo largo del eje X y la aceleración a lo largo del eje X. Planteamos algunas ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración obtuvimos muchas ecuaciones bajo las cuales se trabaja el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Voy a poner algunas de ellas. Esas son algunas de las ecuaciones, hay más, ¿verdad? De movimiento rectilíneo con aceleración constante. Ahora vamos a hablar de rotación con aceleración angular constante. Con aceleración angular constante. Este X ahora lo llamamos delta, movimiento de rotación, o delta delta. Delta delta sigue siendo el desplazamiento angular. ¿Ya? Delta teta es el desplazamiento angular. Vamos a ir en el mismo orden. Esta sería WX. En nuestro caso sería WZ. O este, dependiendo cómo gira el cuerpo. Y esa aceleración angular en la dirección Z. Porque si la velocidad angular está en la dirección Z, el cambio de velocidad en el tiempo me va a dar la aceleración que también va a estar en el eje Z. Es decir, que aquí podemos aplicar una aceleración o así. Una aceleración. Estos son equivalentes, ¿no? De alguna manera están relacionados. Por eso es que aquí dice relación entre las magnitudes cinemáticas lineales y angulares. Las ecuaciones son similares. Es decir, claro, una es traslación y otra es rotación. En este caso, aquí vamos a tener W
W, velocidad final igual a la velocidad inicial, más alfa por el tiempo. Velocidad final igual a la velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Esto está en el eje Z, esto está en el eje Z, esto está en el eje Z. Si en un momento dado yo estoy resolviendo un problema y estoy claro de que está en el eje Z, no necesito ponerle su índice. Esta es la velocidad final. Teta, o delta teta, digamos, yo paso esto para acá, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Este sería Z y este sería teta. Esta sería velocidad final igual a la velocidad inicial más dos veces la aceleración angular por delta teta. Esta es la división Z, esta es la división delta, esta es la división Z. Para especificarlo, en el sentido de que yo lo puedo saber, pero si estoy resolviendo un problema para otra persona, a lo mejor él no sabe o no se ubica en qué dirección está la velocidad angular. Hemos puesto tres ecuaciones, además, aquí también hay. Pero ustedes ven prácticamente las magnitudes lineales y angulares, como dice el contenido ahí, tienen una relación. Por eso es que fácilmente podemos hacer la escritura de esa cantidad. Ahora, ¿cómo se obtiene? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó con el cuadrado de las velocidades? En la angular. Tiene razón, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Correcto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo se obtiene esa expresión. Que también es similar a como lo hicimos en el movimiento lineal. ¿Cómo se obtiene esta expresión? Vamos a dar una muestra ahí cómo hacerlo. En primer lugar, por la definición, la aceleración angular es el cambio de velocidad en intervalo de tiempo. Es este valor, este es el promedio. Velocidad final menos velocidad inicial y el final del tiempo inicial. Si por lo general el tiempo inicial es 0, hagamos 0 este valor. Y nosotros podemos poner que esto menos esto es igual a alfa por tiempo. O sea que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más alfa por el tiempo. Cierro diciendo que esto está a lo largo del eje. Y me ahorro estar poniendo el subíndice cada vez que escribo, ¿no? Bien, esa es aceleración promedio. Bueno, y si la aceleración es constante, la instantánea también es igual a la promedio, ¿verdad? Entonces, para ahora en la aceleración instantánea. Esta es la aceleración instantánea. ¿Ven lo que ven? ¿Ven? Entonces, W es alfa de t.
Aquí tengo que integrar. Tengo que integrar. Sí. Integral de W igual a la integral de alfa de t. Desde el valor inicial al valor final. Para cuando tengo esto, tengo T sub 0 y acá un tiempo de t. Esto es alfa, que es constante, de t sub 0 a t. Y queda W menos W0 igual a alfa, pero de este evaluado ahí, t menos t sub 0. Si el tiempo inicial es 0, entonces W es igual a W0 más alfa. Esto es la dirección Z. Y aquí pues podemos poner que alfa promedio, pero no nos olvide por qué, ¿verdad? Es alfa instantáneo igual a constante. ¿Eh? Alfa constante. Valor promedio igual a valor instantáneo. Y de esa manera se puede ir perfectamente obteniendo otras expresiones. Esta otra, lo cual no nos vamos a poner a hacer todas las demostraciones. Ahí solo es una muestra de que sí se pueden obtener con las definiciones de las magnitudes cinemáticas, ¿ya? Que son la velocidad angular promedio, velocidad angular instantánea, la aceleración angular promedio, la aceleración angular instantánea, lo que es el desplazamiento angular relacionado con la velocidad media y el tiempo. Todo eso se puede manejar. Entonces, para que tengamos una idea de cómo obtenerlo. Bien. El 6.4 dijimos que era la relación entre las magnitudes cinemáticas lineales y angulares para una partícula que tiene un movimiento circular. No perdamos de vista que esa partícula forma parte de un cuerpo rígido. Entonces lo vamos a plantear así. Ese es el plano de XY. ¿Ya? Ese es el plano de XY. O sea que el eje de rotación Z es este, perpendicular al plano de XY. Vamos a decir que este es el cuerpo rígido. Z. Este es el cuerpo rígido.
cuando el cuerpo rígido mire de esta manera, mira de esta manera, entonces una partícula de este cuerpo rígido, voy a simbolizarla de esta manera, va a describir una trayectoria circular. ¿Qué tenemos ahí? Cuando esta partícula, que forma parte del cuerpo rígido, entre en rotación, entonces esta partícula describe una trayectoria circular, de tal manera que desde el origen, de coordenadas a la partícula, tenemos ahí R, que sería el radio de esa trayectoria punteada. R y θ son como coordenadas polares, R, θ. S es la longitud de arco, así comenzó el movimiento acá desde el eje horizontal X, desde acá hasta acá, un arco, un radio y un ángulo. Quiere decir que si solamente tenemos rapidez tangencial, estamos hablando de un movimiento circular uniforme. El radio por el ángulo nos da la longitud de arco. S es lineal, θ es angular. De la manera que si yo derivara con respecto, o más bien, un ds es un r por dθ para valores pequeños de longitud de arco. S es longitud de arco, ds es r de θ, r es constante. Entonces una pequeña longitud de arco, un pequeño de θ, desplazamiento angular. ds de t esta es la velocidad tangencial, es R. ¿Por qué? Por lo releva. O sea que esta es la primera relación, esta es la segunda relación. O sea que la cantidad lineal está relacionada con la cantidad angular a través del radio. O sea, S entre θ es R. La velocidad tangencial entre W me da R. Y puedo relacionar acá de tal manera que R es igual a L de W. Derivamos esto del tiempo de T igual a L de W. Esta velocidad es tangencial. Poner acá un subíndice. Entonces, esta será la aceleración lineal y tangencial. Es R a
perpendicular al plano. Estas son las tres expresiones que a través de este radio relacionan las cantidades lineales y angulares. O sea que yo puedo estar, digamos, en un momento dado, en un movimiento angular y puedo trasladar las cantidades a valor lineal a través del radio. Entonces, estas tres expresiones son las que relacionan las cantidades, tal como dice, relación entre las magnitudes cinemáticas lineales y angulares para una partícula en movimiento circular. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un movimiento circular no uniforme? Sigue siendo válido esas relaciones. Lo único que el circular no uniforme, para recordarnos, pasa lo siguiente, ¿verdad? Esta relación sigue siendo válida en un circular uniforme. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Digamos, si tengo esto, nuevamente la misma, vamos a suponer que es la misma altura, ¿verdad? En el movimiento circular no uniforme tenemos aceleración tangencial, no solo centrípeta. En el anterior había una aceleración centrípeta. O sea, que hay una aceleración radial. Como la rapidez es constante, no hay aceleración tangencial. Pero cuando es no uniforme, la rapidez no es constante, entonces hay una aceleración tangencial, porque hay un cambio de velocidad más tiempo. Y hay una aceleración radial o centrípeta, de tal manera que la aceleración es la aceleración tangencial más la aceleración radial. O sea que hay una suma vectorial. Eso significa que la magnitud de esta aceleración quiero conocer la magnitud de la aceleración. Vamos a poner ahí
que son mutuamente perpendiculares, la aceleración tangencial y la aceleración radial, ¿eh? Para poder sacar esa raíz cuadrada. ¿Bien? Esta magnitud se mantiene, la relación. Pero hay que recordar que aquí tenemos, es decir, que en este, la aceleración tangencial vale 0. Es decir, la aceleración es la aceleración tangencial para la radial. Relacionemos las dos cosas. Bien. Con eso terminaríamos ahí la parte de cinemática de la rotación. Y vamos a trabajar parte de contenidos de lo que es la dinámica de la rotación, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de rotación, estamos hablando de un cuerpo rígido. Voy a hablar de la rotación de una partícula formando parte de un cuerpo rígido. Dinámica de la rotación. Estos son los dos contenidos que vamos a plantear. El primero es Z1, energía cinética de rotación e inercia rotacional. Conceptos. Ahí cuando entrara, ¿verdad? Esa palabra inercia rotacional nos debe recordar la inercia translacional. La inercia translacional decíamos que es la resistencia que pone un cuerpo a ser trasladado, ¿verdad? A ser cambiado de estado. ¿Y qué será entonces la inercia rotacional? Es la oposición o la resistencia que pone un cuerpo rígido a ser girado o rotado, ¿verdad? De la manera más sencilla, ¿verdad? Es decir, las cosas para
Que se entienda, claro, si uno se va a los libros, pues dice un poco más la parte conceptual. Concepto de ecuaciones. El teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué pongo esto? Porque solo vamos a escribir el teorema. Hay un análisis que se hace para obtener la expresión. Solo ahí se nos envía la clase. Entonces, yo le estoy remitiendo a la 13ª edición de CIA, sección 95, página 293, si un estudiante quiere revisar cómo es que se llega a la expresión del teorema de los ejes paralelos. Aquí solo vamos a poner algunas consideraciones, escribir el teorema, indicar cuál es el uso que tiene, y luego, si nos queda espacio ahí, un pequeñito ejemplo ahí para aplicar el teorema. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un cuerpo rígido en el plano horizontal, una partícula de masa MI que al girar describe una trayectoria circular de radio R minúscula. Si tengo una masa formando parte de ese cuerpo rígido, ¿verdad?, yo puedo escribir la expresión de la energía cinética transnacional de esa masa. Esa es la energía cinética transnacional de esa masa MI, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, que se llama K/I. Pero como esto lo puedo relacionar, sabiendo que P/I de manera que el K/I sea un medio de la masa, un medio de cuadrado. Entonces me va a quedar acá el K/I el medio de I cuadrado sobre el cuadrado, ¿verdad? Esa es la energía cinética de esa partícula formando parte del cuerpo líquido, energía cinética de traslación.
Ese término es el que define la inercia rotacional. Momento de inercia, inercia rotacional, de manera pues y exactamente MI, eso para la partícula. Kilogramo menos las unidades de la inercia rotacional. Ahora yo quiero calcular el K total. Yo tengo el KI. K total. K total es la suma de todos los KI. ¿Sí? La sumatoria de todo esto. Muchas partículas. Entonces está total va a ser el medio de W cuadrado por la sumatoria de MI cuadrado. ¿Esto sería? ¿Qué fue lo que me permitió pasar de una cantidad translacional a una cantidad rotacional? ¿Ustedes la relación entre una cantidad lineal y una angular? Eso sería prácticamente K igual a los medios de I de cuadrado. Esto es en rotación. ¿Cómo era en traslación? En traslación, esto es en traslación. Rapidez lineal, rapidez angular. Estoy diciendo una cantidad escalar. Este es el factor medio. Y esta es la masa. Está relacionada con la inercia translacional. Y este es el momento de inercia, o lo que llamamos inercia rotacional, que está relacionado con la oposición que presenta el cuerpo a ser tirado. Entonces, ustedes ven, si se acuerdan bien de esto, simplemente el equivalente a la masa en rotación es el momento de inercia, rapidez lineal, rapidez angular, porque tenemos la relación entre las cantidades lineales y angulares. Bien.
Ese contenido que acabamos de plantearnos, como decía, de Vicente, decía energía cinética de rotación e inercia rotacional. Energía cinética de rotación e inercia rotacional. Concepto y ecuación. O sea que hay una energía cinética cuando los cuerpos rotan, hay una energía cinética cuando los cuerpos se trasladan. Bien, quiero explicarles lo siguiente. En los contenidos les ponía yo ahí donde pueden encontrar todo el análisis que se hace para poder obtener la expresión de el teorema de los ejes paralelos. Resulta de que cuando yo tengo cuerpos rígidos, eso según nuestro programa, pues está para la próxima clase, yo puedo calcular la inercia rotacional o el momento de inercia mediante un proceso de integración. Resulta de que existen tablas. Hay unas tablas, ya les voy a dar la referencia, donde se encuentran ya los valores de la inercia rotacional que presentan los cuerpos rígidos cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa. El teorema de los ejes paralelos es una forma práctica de determinar inercias rotacionales cuando cambiamos el eje de rotación. Ya no pasa por el centro de masa, sino que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Entonces, esa es la forma práctica. Por supuesto que los ICM, si están en tabla, yo ahí lo tomo, es mi referencia. Y en base a eso, trazando un eje paralelo al que pasa por el centro de masa, puedo aplicar fácilmente el teorema de eje paralelo. Un cuerpo rígido no tiene un solo momento de inercia. ¿Por qué? Porque el eje lo puedo colocar en diferentes posiciones, aún siendo paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Entonces vamos a decir que un cuerpo rígido tiene infinitos números, infinitos valores más bien de inercias rotacionales. Resulta de que en esta expresión, este ICM no es más que la inercia rotacional cuando el eje pasa por el centro de masa. Ya alguien se tomó el trabajo de calcularlo y está en una tabla. Estos datos están en una tabla. Les voy a dar la referencia de CIAS. La tabla es 92 CIAS, página 291.
todos los textos tienen una tabla de inercias rotacionales. Esta corresponde a la tabla 9.2, decía 13 de edición, que dijimos, ¿verdad? Que es la que se distribuye, página 291. ¿Qué me representa este N? Esta es la masa del cuerpo rígido. ¿Este D qué es? Distancia que separa los ejes paralelos. Distancia. Ya tenemos identificado estos datos. Pero ¿qué es? Esta es la inercia rotacional para un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Puedo aplicar yo el teorema de los ejes paralelos si este dato no lo conozco. No lo encuentro en una tabla. No lo puedo aplicar. No lo puedo aplicar y por lo tanto tendría que ser un proceso de integración, ¿verdad? Dependiendo de la geometría, si es un cuerpo regular o un cuerpo irregular es muy complicado para obtenerlo. Entonces, la mayoría de cuerpos rígidos que tienen una geometría regular y que son muy utilizados en muchos sistemas mecánicos, se encuentran tabulados ahí en los textos. Bien, veamos cómo sería. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una esfera de radio L. Por la distribución de la masa, el centro de masa está en el centro de la esfera. Y este es un eje de rotación que pasa por el centro de la masa. Entonces, ¿cuándo esta esfera gira alrededor del eje que pasa por el centro de masa? Me voy a las tablas. Me dice que ICM es 2 quintos de MR cuadrado. Ese está en las tablas. Ya no necesito yo integrar. Ya está en las tablas. Y esto es lo práctico del teorema de los ejes paralelos. Ahora, yo quiero encontrar la inercia rotacional cuando el eje de rotación real pase por
este punto. O sea que hoy el cuerpo va a girar así. Entonces, este eje es el eje de referencia. Este eje y este eje son paralelos. Y viene el nombre. Estos dos son ejes paralelos. La distancia que nos separa es lo que llamamos de cuadrado. O sea que si yo pongo que quiero calcular este I P, una inercia para un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa, entonces pongo que I P es igual a ICM más M de cuadrado. Escribo la expresión. Este ICP da igual a ICM, que es 2 quintos, M del cuadrado más M, este D es igual a L. Esta distancia que separa los dos ejes paralelos es el radio. El D es igual a L. Por lo tanto, el sub P es igual a 2 quintos de M del cuadrado más M del cuadrado. Esto es 1. Es 5 quintos. O sea, lo voy a poner así, que quede más claro. Siete quintos. Es el valor de la inercia rotacional cuando este objeto es una esfera sólida de radio R gira alrededor del eje que es tangente en un punto a la esfera. Entonces, este es como la referencia. Digo, si tengo esto en tablas, puedo aplicarlo, si no, no podría aplicarlo. Ese es el. Por ahí hay más ejemplos que podríamos revisar, ¿verdad? Ustedes pueden tomar, por ejemplo, un aro o anillo de la tabla, ¿verdad? Y hacer el mismo ejercicio. A ver cómo les resulta la inercia rotacional cuando el eje de rotación ya no pasa por el centro de masa, sino que por la periferia del anillo, es decir, tangente al anillo y paralelo al eje que pasa por el centro de masa, porque es importante eso, que sean paralelos para poder aplicar el teorema y tener el valor de D. Bien, resumiendo, ¿verdad? Resumiendo acá, estos dos conceptos son importantes poderlos manejar, lo que es la energía cinética de rotación y el teorema de los ejes paralelos para calcular la inercia rotacional de una forma práctica. En la próxima clase pues vamos a ahondar un poco más en el tema, ¿verdad? Puesto que vamos a ver el cálculo de inercia rotacional de cuerpos rígidos. Vamos a plantear la integral y vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿verdad?